Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a este programa de entusiasmo. Los que, bueno, hoy nos pueden compartir en vivo a través de Zoom o si no, también en Facebook Live. Bienvenidos, bienvenidas. Hemos tenido un, un espacio ahí de tiempo para acomodarnos, que por cierto, ahora nos vamos a poner de acuerdo para los próximos programas que van a finalizar esta temporada de entusiasmo, eh, hacer un pequeño cambio de horario para que los hermanos de la pastoral de la comunicación nos puedan ayudar y poder eh, empezar de una manera más cómoda. Vamos a ver si la transmisión en vivo a partir de los últimos programitas de esta temporada los vamos a hacer a las 7:30. Pero bueno, ya ahorita incluso a través de los medios de la comunicación de la parroquia lo vamos a compartir para tener tiempo de que una vez terminada la Eucaristía en la parroquia, eh, el mismo equipo y que hace la transmisión pueda también transmitir el programa. Entonces, por dicha, hoy vamos a entrar de lleno con eh, el tema que nos ha convocado en esta segunda temporada de Entusiasmo, que es el Apocalipsis. Y algunos se podría preguntar, los que no estuvieron en los primeros programas, como hicimos varios programas especiales, vimos la figura del Papa Juan Pablo II en su visita a Costa Rica el 2 de marzo. Luego también hicimos un programa especial sobre San José. También hicimos la alusión a Monseñor Romero, San Oscar Romero. Hemos tenido varios espacios donde hemos eh, aprovechado las circunstancias para tratar de dar a partir de esos hechos un mensaje de esperanza y ayudarnos en nuestro caminar de fe en medio del tiempo de la pandemia. Entonces, hoy, de hecho, vamos como ustedes lo ven ahí, como se les envió la invitación, vamos a trabajar el tema de la esperanza, fruto de la Pascua. Y vamos a hacer lo siguiente: ¿cómo mantener la esperanza en medio de situaciones difíciles? Bueno, en medio de esta situación de personas, allegados, miembros de la parroquia y familia, y en este caso particularmente, bueno, también que nuestros familiares que están viviendo la experiencia del sufrimiento a través de la pandemia, bueno, tenerlos presentes en la oración de una manera particular. Ahorita se me informó también para pedir por una hermana nuestra, en este caso la esposa de un primo, que está viviendo momentos difíciles en, por la, por la pandemia, y pedirle por ella y por todos los que están en los hospitales, también por el personal de la salud que los atiende, y para que en medio de todas estas situaciones de dificultad, la llama de la fe nos ilumine, nos dé esperanza y nos dé motivos para seguir adelante, confiando en que Dios todo lo que hace lo hace para bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a ir aterrizando ya esta segunda temporada, que es del Apocalipsis como un libro de esperanza, con el tema de la Pascua. ¿Y por qué? Bueno, vamos a entrar de lleno. De hecho, para que no se preocupen, el programa, los que lo van a ver en vivo, tendrá una duración de 45 minutos para no alargar más de la cuenta. Sabemos que los que lo ven en la noche es un momento muy cansado después de tantas ocupaciones. Y también para hacerlo más puntual, no excedernos tanto tiempo, sino haremos unos 45 minutos. Vamos a trabajar prácticamente la Pascua. ¿Y por qué la Pascua? Los, eh, los que son asiduos a a la- al oficio de lectura que tiene la iglesia, el oficio de lectura, le voy a mostrar aquí, la iglesia, esto no es una Biblia, eh, lo que se llama la liturgia de las horas. Aquí están los 150 salmos distribuidos en distintos momentos del del día, y hay una oración que se llama el oficio de la lectura, que es antes de laudes. Los que nos acompañaron en laudes el sábado santo, laudes es la segunda oración. La primera oración es el oficio de lectura,
luego se hacen los laudes, las alabanzas de la mañana, eh, luego en la tarde se hacen vísperas, y entre laudes y vísperas hay pequeñas oraciones con salmos. La iglesia agarra los salmos y los distribuye para santificar el día, para estar orando. Y entonces, en 4 semanas, la iglesia distribuye los 150 salmos. De ahí que el Santo Rosario, originalmente, cuando se habla de 150 Ave Marías, que es todos los misterios del Rosario, antes de que San Juan Pablo II agregara los misterios de luz, eh, como el pueblo normalmente en la Edad Media no tenía acceso a la lectura y la oración de los salmos era propia de los que sí podían leer, de algunos clérigos, entonces el rosario salió como una forma popular de hacer 150 oraciones, similar a los 150 salmos, y así mantener en oración. Entonces, eh, la iglesia tiene esta oración oficial que se llama la liturgia de las horas, que es una prolongación de la Eucaristía. Justamente los que practican esta oración, que antes de esta oración solo lo hacían los clérigos, los que pertenecían a órdenes religiosas, los sacerdotes, etcétera. Sin embargo, a partir del Concilio Vaticano II, todos nosotros, los laicos, los que pertenecemos al pueblo de Dios, los bautizados, podemos participar de esta oración. Y entonces, ¿a qué viene esa introducción tan larga de la liturgia de las horas? Justamente en Pascua, como ustedes lo pueden ver ahí, les puse una imagen, la primera lectura que se hace en el oficio de lectura el lunes de Pascua, este lunes que acaba de pasar, lunes de la octava, aquí lo tengo, y ahí les puse lo que está en línea. Si ustedes toman cuál fue la primera lectura de este lunes segundo de Pascua, dice así, primera lectura, comienza el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es el libro de la esperanza, es el libro de la Pascua. Claro, eh, si nosotros hacemos el oficio de lectura todos los días en este tiempo pascual, vamos a ver, vamos a leer el Apocalipsis. Si no se lee entero en las Eucaristías, en la liturgia de la palabra, el oficio de lectura nos permite visualizar libros completos de la Biblia. Hay gente que dice que a veces por desconocimiento es que la iglesia no lee toda la Biblia. Bueno, si nosotros tomamos el oficio de lectura, que es una prolongación de la Eucaristía, eh, el oficio de lectura, los libros se leen casi consecutivamente. Entonces, por eso es que esta segunda temporada de Entusiasmo es del Apocalipsis. Los programas anteriores incluso les había dado algunas pistas de cómo se usaban los símbolos, qué significaban los números. Hoy voy a ir como está en el oficio de lectura. Vamos a ir viendo las grandes partes del Apocalipsis y ustedes van a ver los que son los que pertenecen a la Iglesia Católica. Si hay alguna persona que va a ver este programa y no es católico y le damos la más cordial bienvenida, siempre lo decimos, es muy interesante que la Iglesia Católica en Pascua reflexione el Apocalipsis. ¿Y por qué? Vamos a ir viéndolo. Primero, vamos a tomar en cuenta algo que es muy importante. En la Pascua es cuando renace la esperanza de toda la humanidad. Eh, ¿Por qué? Estamos en pleno tiempo pascual. La Pascua es la fiesta más importante de la iglesia, del cristianismo. Recuerden que nosotros somos cristianos, porque también a veces a uno le dicen, ¿y usted qué es? Y uno dice, bueno, yo soy cristiano. Y dice, ay, qué raro, yo pensé que era católico. Hay personas que hacen la diferencia de católico y cristiano. Nosotros primero somos cristianos. No, la iglesia es cristiana. Y cuando decimos que creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, esas son 4 características de la iglesia. La unidad, la santidad, la catolicidad, ¿verdad?
una santa católica, y la apostolicidad, somos apostólicos. Eh, Nacemos de la predicación de los apóstoles, que se está leyendo en el libro de los Hechos. Entonces, nosotros los cristianos, la fiesta más solemne y el origen de toda nuestra fe es la Pascua. ¿Por qué? Porque la muerte ha sido vencida. Siempre que la muerte se asoma a nuestras vidas, siempre que tenemos esta sensación de un familiar, alguien que fallece, nos oscurece todo, porque el ser humano, todos nacemos para vivir y queremos vivir plenamente. Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Sin embargo, la muerte física existe. Entonces, la resurrección de Jesús nos da una respuesta a la muerte, que la muerte no nos destruye, nos transforma. Y eso nos da esperanza a pesar del dolor. Y por eso es que el Apocalipsis, justamente, y ahora sí vamos a entrar de lleno a esto, el Apocalipsis es un libro que está dividido en, por decir, bueno, hay autores que lo dividen en distintas partes, pero yo para trabajarlo con ustedes en esta etapa final de esta temporada de entusiasmo, es una división muy práctica. El libro del Apocalipsis es un libro pascual, expresa la victoria de la vida sobre la muerte, que aunque hay momentos difíciles, hay momentos de persecución, Dios siempre va a triunfar. Dios tiene la última palabra, ¿verdad? No es el mal, aunque el mal parece que triunfa, en el cristianismo eh, tenemos una esperanza firme, ¿verdad? Que Cristo ha vencido la muerte. Entonces, el libro del Apocalipsis lo vamos a dividir en estas tres grandes partes. La primera es una introducción muy sencilla que va del capítulo 1 al 3, que hoy lo vamos a manejar una parte. Hoy vamos a ver la introducción del Apocalipsis, cómo está escrito. Luego viene del capítulo 4 al capítulo 20, que es el grueso del libro, una iglesia perseguida. Y vamos a ver ahí el centro del Apocalipsis. Ahí traté de poner la imagen, pero salió, la cortó cuando la incluí ahí. El centro del Apocalipsis va a ser el capítulo 12, que es la batalla entre Miguel y la bestia, que ahorita vamos a ver el significado de todo eso. Bueno, en el transcurso de estos días. Y termina los dos últimos capítulos con la iglesia triunfante. No nos vamos a quedar, es como las personas que se quedan en el Viernes Santo, ¿verdad? Que se quedan solo en la cruz o Jesús en la tumba. No, Jesús resucitó. Entonces, el libro del Apocalipsis, si alguno de ustedes, como en programas anteriores, me decían qué leer o qué no leer, el Apocalipsis eh, obviamente se puede leer, todos podemos leerlo. Lo que pasa es que estamos haciendo esa inducción para que no se queden en las imágenes, sino que se queden en el fondo. Es como una persona que pretenda, eh, voy a poner un ejemplo muy, parece que es una broma, pero para Biblia nos sirve mucho. Hay gente que pretende leer la Biblia como cuando un extranjero se quiere comer un tamal, que no entiende que las hojas son un envoltorio, son un medio. Hay que quitar las hojas del tamal para comerse el contenido. Y tenemos muchas personas que cuando leen la Sagrada Escritura se quedan en las hojas del tamal y por eso no entienden un montón de cosas. Hay que quitar las hojas, que son importantes porque son el medio para transportar el alimento, pero lo que importa es el contenido. Me siento como tía Florita, ¿verdad? Casi así como un curso de cocina, pero la idea es esa. La Biblia tiene lenguaje humano y un mensaje divino, entonces hay que saber eh, descodificar el lenguaje humano para entender el mensaje divino. Entonces, hoy en este programa vamos a trabajar solo la introducción. Vamos a ver la introducción de este libro que si ustedes incluso les recomiendo a los que están viéndolo en vivo, bueno, los que lo van a ver en, en algún momento en diferido, pueden tomar una versión de la Biblia
agarren el libro del Apocalipsis y vayan viendo algunos detalles de manera acompañada para que puedan verificar. Recuerden que las Biblias dependen de las traducciones. Entonces, algunas Biblias a Dios le van a decir Yahvé, otras Jehová, otros Señor. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Son cuestiones de traducción. Eso, si alguno quisiera saber las diferencias de los nombres, ahí eh, tal vez al final con los que están en vivo podemos hablarlo, o si no, lo trabajamos en otro momento. Entonces pueden tomar el libro del Apocalipsis y vamos a ver el libro parte por parte, por capítulos. Y si quiero, no sé si ustedes pueden asociar la idea de que el libro en inglés, el Apocalipsis, se llama Revelations, ¿verdad? El libro de las revelaciones. De hecho, si ustedes leen el primer versículo del Apocalipsis, dice, esta es la revelación. Revelar, para los que no pudieron participar en los primeros programas de esta temporada, me sirve mucho el ejemplo de la revelar, revelar un rollo fotográfico. El rollo fotográfico, los que son muy jovencitos no sé, no sabrán esto, ¿verdad? Pero los que ya somos, ya estamos de salida de aquí, eh, recordamos los rollos de distintas marcas, ¿verdad? Cuando la Kodak, eh, había otro verde, Fuji o, bueno, habían varios, y uno para tomar una foto en una cámara artesanal, no una cámara digital. Aquí los que son expertos en el área digital se pueden reír y qué primitivos que eran, pero bueno, nosotros agarrábamos un rollo y recuerden cuando tomábamos fotos y había que llevar el rollo y meterlo en un sobrecillo y duraban 8 días para que le dieran las fotos y uno sabía cómo quedaban las fotos días después, ¿verdad? Y las fotos que salían mal también se imprimían y todo. Entonces, claro, ahora con el proceso digital, eso no, inmediatamente yo tomo una foto y yo tengo el producto. Pero ¿por qué uso el rollo fotográfico? Jesús hablaba a través de comparaciones y creo que ese es el método más práctico para un educador, hablar con comparaciones, ¿verdad? ¿Cómo hacer lo complejo sencillo? Creo que esa es la función de nosotros los docentes, de tratar de eh, no enredar a las personas, ¿verdad? El Apocalipsis es como un rollo de película que tiene un mensaje ahí adentro, pero está oculto, está a oscuras. Necesitamos unos químicos para poder reconocer la imagen que está imprenta. Cuando el lente de la cámara artesanal se abre y entra la luz, recuerden que fotografía, fotos en griego, fotos, es luz, de ahí viene fotosíntesis. Fotos, luz, fotos, grafos, dibujo de luz. Cuando la luz entra y quedaba en este rollo de papel negro que quedaba ahí, había que tratar con mucho cuidado ese rollo que no se podía sacar a la luz porque decíamos, ah, se echó a perder, se develó, ¿verdad? Porque si uno sacaba el rollo y no era en un lugar oscuro con químicos, la imagen se perdía. Entonces, el libro del Apocalipsis es como un rollo que tiene el mensaje ahí, pero está como oculto, está a oscuras. Hay que llevarlo a un lugar, en este caso la iglesia, eh, que es como el laboratorio. Ahí tenemos a un agente especial que es el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, y con unos químicos, ¿verdad? Eh, agarramos este libro y un poco de exégesis, un poco de hermenéutica. Eh, Exégesis es la ciencia bíblica que estudia cómo la escritura en sí misma, y la hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación. Yo no puedo agarrar el libro del Apocalipsis o la Biblia e interpretarla según mi opinión, lo que yo creo. No, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, el Apocalipsis lo agarramos y con el espíritu del Cordero degollado, que es el Espíritu Santo, podemos
ahora sí, en un ambiente adecuado, como es la comunidad eclesial, interpretar qué fue lo que se escribió, cómo se escribió en aquel tiempo y cuál es el mensaje que nos da. Entonces, es lo que voy a hacer. Yo ahorita les voy a dar algunos químicos para que ustedes algún día cuando lean los textos puedan interpretarlos. Entonces, vayamos brevemente viendo el capítulo 1. El autor, que habíamos dicho que no era necesariamente San Juan, sino un grupo de discípulos de San Juan, la escuela juánica, eh, vieran que es impresionante cómo el libro del Apocalipsis tiene elementos tan eh, litúrgicos, es como una gran liturgia. La bienvenida a Juan Carlos, que hoy se está incorporando. Eso, Juanca, qué bien. Hoy empezamos tardito, pero ahí estamos. Eso, Juanca. Eh, Vieran qué interesante cuando presenta la Biblia, al Apocalipsis, todo lo presenta como si fuera una gran Eucaristía, es como una liturgia, es la liturgia del cielo. De hecho, si ustedes toman el Apocalipsis y agarran cualquier Biblia y van a ver el saludo que comienza, va a decir de esta manera, menciona la Trinidad, pero de una manera eh, muy simbólica, muy poética. Va a decir, vamos a ver, de, se me perdió el versículo. Ok, de parte de Dios, ¿verdad? Comienza mencionando a Dios como el que es, el que era. Hace una alusión a las cuatro grandes letras del nombre de Dios, el Yahvé. Luego dice el que tiene los siete espíritus, la plenitud del espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Y luego habla de Jesús, el que ha vencido la muerte. Hace como un saludo prácticamente como cuando iniciamos una Eucaristía. Recuerden los que estuvieron en el programa anterior, cuando hablamos de los discípulos de Maús como una Eucaristía. Vamos a ver que el Apocalipsis es una liturgia. Es liturgia, ¿qué es liturgia? Para irlo aclarando. La liturgia, leiturgia, leiton ergo, es la acción del pueblo. Es un término que era civil, es un término casi político, igual que democracia o la misma palabra iglesia viene de asamblea, en griego eclesía, ¿verdad? Em, Son palabras que tratan de expresar una realidad en la iglesia. La liturgia es el culto, ¿verdad? Que ofrecemos nosotros como pueblo sacerdotal a Dios. Y el Apocalipsis es como una gran liturgia. Y por eso comienza, lo primero que hace es un saludo trinitario, mencionar de una manera poética al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y luego hace conciencia, si ustedes ven ahí cuando va hablando Juan, va a decir, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre. ¿Por qué? Porque es una liturgia. Y aquí quisiera compartir con ustedes y que quede para que lo profundicen. Nosotros somos un pueblo sacerdotal, somos sacerdotes. Alguno puede estar ahí diciendo, ay no, yo no soy sacerdote, yo soy laico. Bueno, el Concilio Vaticano II, que es la renovación de la iglesia que tuvo en los años 60, cuando los Beatles estaban revolucionando la música y cuando estaba pasando toda la revolución en el mundo a nivel de la conquista del espacio, estábamos en medio de la Guerra Fría, en medio de tantas, la década de los 60 que fue una década muy convulsa. Bueno, la iglesia también se transformó, tuvo una revolución, que es el Concilio Vaticano II, y del concilio salieron varios documentos, y un documento, eh, Lumen Gentium, Luz de la Gente, nos va a plantear que la iglesia
está conformada por eso, es un pueblo sacerdotal. ¿Qué es un sacerdote? Es alguien que hace algo sagrado. Nosotros, por el bautismo, todos los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Que el problema es que a veces no nos lo creemos y a veces actuamos como, a veces decimos em, que uno no, es que yo no valgo, es que no. Nosotros somos un pueblo elegido por Dios, no por ser los mejores, obviamente, ni para creernos más, sino para ser sal, luz y fermento, para poder transmitir al mundo una esperanza. Lo que estamos haciendo en ese programa, estamos tratando de dar todas las personas, incluso a los no creyentes, razones para seguir creyendo a pesar de la adversidad. Nosotros somos sacerdotes por el bautismo. Incluso San Juan 23 se comenta que él hablaba de su vocación bautismal de una manera tan importante que él decía que su dignidad era por ser bautizado, no tanto por ser papa, obispo o lo que sea, porque a veces nosotros tenemos una idea muy fantasiosa o muy de una iglesia muy estructurada, pero de manera como piramidal. Y el Concilio Vaticano II, como lo tienen ahí escrito, ¿verdad? Los bautizados por la unción del Santo Crisma, Crisma, aceite, Jesús es Cristo, porque es el ungido, y nosotros hemos sido ungidos. Entonces, en Apocalipsis lo plantea de una vez que esta gran liturgia celestial es de todo el pueblo, todos, hombres y mujeres, pertenecemos a un sacerdocio común. Ahora, si ustedes me dicen, ¿y entonces los curas qué son? Bueno, este pueblo sacerdotal, que somos todos nosotros, necesita unos servidores, unos servicio, en latín es ministerio, algunos que sirvan al pueblo. Entonces está el sacerdocio común, que somos todos nosotros, y el sacerdocio ministerial, que son aquellos hombres que se preparan para eh, el servicio al pueblo santo de Dios. Entonces, por favor, cuando aquí el Apocalipsis lo dice, que aquel que nos amó, que nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, que nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes, es para todos, no solamente para los curas o personas del clero. Todos somos sacerdotes. Por eso también en las Eucaristías, cuando estamos, a veces se nos va ahí una frasecilla y decimos, recibimos al celebrante. Todos somos celebrantes, todos. Lo que pasa es que el sacerdote ministerial preside la celebración. Entonces nos ponemos de pie para el que va a presidir esta celebración. Pero todos celebramos porque todos somos protagonistas, no somos espectadores. Y por eso, como es una liturgia, van a ver que a lo largo de todo este primer capítulo se va a decir el término amén. En este término amén hay mucha discusión de dónde viene. En hebreo, que ahí están los primeros dibujitos, es amén en hebreo. Eh, Nosotros lo entendemos como así sea, ¿verdad? De hecho, comenzamos la Eucaristía diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo y decimos amén. Ese amén, más que una frase aprendida o mecánica, es una confirmación, es una forma de atestiguar que sí estoy de acuerdo, que así debe ser, ¿verdad? Entonces, esta respuesta de la liturgia hebrea, y aquí vamos a otro elemento, el Apocalipsis tiene muchas cosas de la liturgia hebrea, porque nosotros nacimos del judaísmo. Los cristianos tenemos raíces judías. Entonces, decir amén, ¿verdad? O toda la forma de la plegaria eucarística es casi una oración judía. Es más, cuando nosotros en una Eucaristía, el que preside la celebración dice, bendito sea Señor por este pan que nos has dado, esa estructura, bendito sea Señor,
Baruch Adonai, es, eso viene del judaísmo. Entonces nosotros, el Viernes Santo, en, la, en el oficio que hicimos a las 3 de la tarde, una oración fue por los judíos. Nosotros pedimos por los judíos, porque también lo habrá dicho San Juan Pablo II, son nuestros hermanos mayores en la fe. Y una vez que ha terminado esta parte introductoria, va a decir este primer capítulo del Apocalipsis que tenemos en el oficio de Pascua. Para los que se están integrando, estamos viendo el Apocalipsis prácticamente porque es el oficio que vamos a hacer durante el tiempo de Pascua. Vamos a ir leyendo el Apocalipsis eh, en partes. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es el libro que demuestra que la Pascua en efecto es la raíz de nuestra esperanza. Y va a terminar con una alusión al Pantocrátor. Los que visitan la parroquia San Rafael de Calle Blancos, aquí en San José de Costa Rica, para los que lo vayan a ver este programa en algún momento o lo están viendo en Facebook desde otro lugar, muchas veces no hemos visto que esta imagen está al fondo del templo parroquial de San Rafael de Calle Blancos. Es lo que se llama el Pantocrátor, que tiene su origen en el Apocalipsis. Pan es todo, ¿verdad? En griego, Crátor poderoso. El Pantocrátor es el todopoderoso. Esa imagen está en el fondo del templo, así como en Laudes, del descenso a los infiernos. Fuimos a uno de los murales del templo y vimos el descenso al lugar de los muertos. Aquí se presenta para el cierre de la introducción de esta liturgia apocalíptica, se termina con esto. A él la gloria y el poder. Sí, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es toda una estructura litúrgica. Y ya es Jesús que se manifiesta a Juan como el alfa y el omega. Aquí al lado les he puesto el alfabeto griego, porque en griego la primera letra es alfa y la última es omega. Esto lo vamos a usar en el Cirio Pascual. Por eso el Apocalipsis es un libro de Pascua. ¿Por qué? Veámoslo rápidamente, porque a veces nosotros vamos a los ritos y no hay oportunidad de explicar cada cosa con calma. Por eso tenemos esta oportunidad de este programa que está haciendo la parroquia San Rafael de Calle Blancos para ayudarnos a entender el lenguaje simbólico que tiene la iglesia y que tiene la Biblia. Entonces, vean que normalmente el cirio pascual, que es esta gran vela que se pone, que preside nuestras celebraciones, y recuerdan los que fueron a la vigilia pascual, el, el presbítero, el que preside la celebración, ¿verdad? El sacerdote ministerial, después de la bendición del fuego, eh, lleva este cirio. Este cirio, eh, que se enciende en honor de su nombre, ¿verdad? Que es un signo visible que nos hace ver a Cristo. ¿Por qué? Primero por el fuego. El fuego es el signo más sensible. Sensible es que se capta por los sentidos. No es que, ay, se va a quebrar, ¿verdad? Porque qué sensible. No. Eh, el fuego es un signo sensible que nos hace lle- eh, pensar en la resurrección. ¿Por qué? Porque el fuego no destruye la materia, la transforma. La madera, cuando experimenta la combustión, se transforma de madera en carbón. No la destruye, la transforma. La materia no se destruye, se transforma. Cristo no desapareció, se transformó. La muerte no nos acaba, nos transforma. El fuego es el signo natural de la resurrección. Y por eso el fuego se bendice, se enciende este gran cirio, que al igual que Israel en la salida de Egipto, en la Pascua hebrea, era conducido o era guiado por una llama, como una columna de fuego. Bueno, los cristianos hacemos alusión a la columna de fuego del Éxodo con el cirio pascual. Y este cirio, que tiene la luz
La llama produce luz. Ustedes son la luz del mundo. Eso es una cuestión bautismal. Estamos llamados a iluminar, no a imponer, sino la luz se esparce, ¿verdad? Se comparte, no se impone. eh, la luz se comparte y este cirio va a tener signos visibles. ¿Cuáles signos? Eh, Primero, vamos a tener aquí el alfa y el omega, que son las letras que habla del Apocalipsis. Dirá Jesús, dice el Señor tu Dios, yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era, el que viene, el todopoderoso, el pantocrátor, que estábamos hablando hace un ratito. Jesús es el principio y el fin, eh, es todo, ¿verdad? Por él fueron creadas todas las cosas, por la palabra. Y eh, se va a poner encima de la cruz, que es el signo de que para llegar a la resurrección se pasa por la cruz, ¿verdad? No hay forma de poder experimentar la resurrección sin la muerte. La muerte es algo necesario, ¿verdad? Está la cruz y tiene, recuerden que le ponen 5 granos de incienso, ¿verdad? Estos granos que se le colocan van a hacer alusión a las llagas de Cristo, ¿verdad? Estigmas, ¿verdad? Por sus heridas hemos sido curados, dirá Isaías. Entonces, por sus cicatrices hemos sido curados. Entonces, las heridas que tuvo en la cabeza, las heridas que tuvo en las manos, en los pies y en su costado. Entonces, por cada es, herida, por cada llaga, se pone eh, unos granos de incienso, se pone el año, ¿verdad? Suyo es el tiempo, suyo es la historia, porque el Apocalipsis es un libro histórico y hoy cuando terminemos la introducción, va a ver que el Apocalipsis habla de la vida cotidiana y lo vamos a rescatar. Y se le pueden poner la imagen del Cordero, que es el Cordero del Apocalipsis, que es el signo de Cristo resucitado. Ver un cirio es una alusión a Cristo resucitado. Por eso el cirio va a estar durante toda la Pascua. Y luego solo va a estar cuando se dan los sacramentos, como el bautismo, ¿verdad? Y los demás sacramentos. Y un detalle muy importante, en algo que no es un sacramento, pero que está muy unido al bautismo, en las exequias, en los funerales. Porque el funeral, las exequias no son un sacramento. Para hacer un sacramento, la persona está consciente, está viva. Eh, los funerales, las exequias, no son sacramento. Se hacen dentro de la mayoría se hace dentro de una Eucaristía, pero las exequias como tal, el rito de despedida de un cuerpo, no es un sacramento, es un sacramental. Bueno, pero eso sería otra cosa porque si no los voy a enredar más de la cuenta y no los quiero confundir hoy más. Y seguimos con la lectura del Apocalipsis. Estoy leyendo lo que todos en la iglesia con el oficio eh, de lectura se hizo. Dice Juan que dice, estaba en la isla de Patmos y vean este detalle fundamental. Dice que estaba un día del Señor. Algunas Biblias, no sé la que tienen ustedes ahí, eh, bueno, yo estoy leyendo el oficio que no trae los versículos, pero si uno lee una versión de Biblia, el texto con versículos, el que quiera ver, versículo, a ver, el domingo. Ujú. Es que aquí hay unas Biblias que dicen domingo y otros que dicen día del Señor. Ah, ¿Qué versículo, Marco? justamente es lo que estoy buscando. Vamos a ver. Yo creo que de aquí a las 10 de la noche ya lo encuentro. Vamos a ver. Ajá. Yo soy el Alfa y Omega. Ujú. Ok, aquí está. Aquí está el problema que no lo encuentro. No, aquí está. Sí. En el versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación del reino y de la paciencia en Jesús. Vean qué interesante esta entrada. Por eso es una visión preparatoria. Compañero en la tribulación, la iglesia está siendo perseguida, está sufriendo.
como nosotros estamos sufriendo con la pandemia o estamos sufriendo por la muerte de un ser querido o por alguna situación particular, lo que sea. No, los que estamos en la tribulación, dice, yo me encontraba en la isla llamada Patmos, que eso lo vimos hace como 3 programas. Tendrían que revisar los programas anteriores para verlo con calma. Por causa de la palabra y el testimonio de Jesús. Caí en éxtasis, ahí está, versículo 10, ahora sí, ya lo encontré. Capítulo 1, versículo 10, para los que quieran ver. No sé cómo dirán las Biblias de ustedes, pero dice, caí en éxtasis, en la Biblia de Jerusalén dice, el día del Señor, la versión, digamos, griega, la versión del oficio de oración, va a decir que cayó, estaba desterrado en la isla de Patmos, un domingo caí en éxtasis. Ahora, ¿cuál de las dos tiene razón? Una versión, la versión dice el día del Señor. Y otras versiones, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, o algunas que sean más prácticas, le van a poner la palabra domingo. Vean, las dos están en lo correcto. Es la primera vez en la Biblia que se menciona Día del Señor como días dominicos. Es el Día del Señor. ¿Por qué? Porque para los hebreos, y eso es muy importante, el primer día de la semana, ojo, el primer día de la semana es el domingo. Eh, el séptimo día de la semana es el sábado. Yo sé que los calendarios de nosotros nos enredan porque nosotros trabajamos con la semana laboral. Nosotros decimos que el primer día de la semana es el lunes. No, ese es el segundo día de la semana. La semana ordinaria, un calendario normalmente empieza con el día domingo y termina con el día sábado. El sábado es el séptimo día de la semana. Si no, revisen el Génesis. Génesis comienza, atardeció y amaneció primer día. En hebreo, el domingo no se llama domingo, se llama primer día, segundo día. Es como en portugués, que prima feria, no, segunda feria, tercia feria. ¿Verdad? Y el domingo, el día del Señor, eh, para los hebreos, el primer día de la semana se llama así, primer día de la semana. El sabbat, el sábado, es el séptimo día, el día del descanso. En culturas nórdicas, por ejemplo, en todos los pueblos anglosajones, incluso en alemán, eh, se dice Sonntag, día del sol. En inglés, que más lo conocemos, Sunday, ¿verdad? Día del sol. Para el tiempo de los romanos, se llamaba el día del sol. Hay un texto de San Justino. Justino era un abogado del siglo tercero, para hacer una defensa de la persecución de los cristianos. Ese texto lo podremos ver después. Va a decir que el día llamado del sol, ¿verdad? El día llamado del sol, los cristianos se reúnen. Este es en el Apocalipsis, al día del sol no se le va a llamar día del sol, como lo llaman normalmente los paganos en aquel tiempo. Le van a llamar días dominicos, que después va a traducirse en domingo, día del Señor. Cada vez que decimos domingo, estamos haciendo día del Señor. Y es eh, a raíz del estudio que estamos haciendo descriptivo del Apocalipsis, esta revelación se hizo un domingo. ¿Por qué? Porque es una gran liturgia eucarística que comienza con una invocación trinitaria, como ya lo hemos visto. Y algunos, ¿verdad? Aunque este día fue el día del sol, los cristianos le comenzaron a llamar Día del Señor, porque el Señor, primero es el día en que Él resucitó. Vean el Evangelio de los discípulos del Maús, ¿verdad? Aquel mismo día, el primero de la semana, es el primero. Y ya aquí en el Apocalipsis le dice el Día del Señor. Claro, algunos dicen que eso es muy pagano, pero
nosotros sabemos que Jesús es el sol que nace de lo alto, que es una oración que también tenemos los cristianos en el Benedictus. Ahora, ya para ir avanzando, porque hoy vamos a terminar 8:15 para no cansarlos, porque yo prefiero ir 1 o 2 capítulos generales, ver algunos detalles, para que cuando ustedes lo puedan leer, tengan argumentos para ir interpretando a Juan y ver que no es tan extraño. Eh, dice que va a presentar a Jesús, ¿verdad? Va a decir, bueno, que ese día Jesús, un domingo, caía en éxtasis y oía a mis espaldas una voz potente, como una trompeta. Va a plantear a Jesús como el Hijo del Hombre. Todo el capítulo 1 va a hablar del Hijo del Hombre porque va a hablar de un Jesús glorificado. Es más, cuando se presenta, dice Juan que cuando él se pone a verlo, va a decir que es una figura humana vestida con una larga túnica. Él va a hablar de un Cristo glorificado. No, ¿y por qué les pongo estas tres cosas? Porque en el Apocalipsis, recuerden que el Apocalipsis que se le atribuye a San Juan, Jesús, el Hijo de Dios, en la Biblia tiene, por decir así, tres, eh, tres momentos, tres grandes momentos. Jesús existía antes de nacer, ¿verdad? Eso es fundamental. Es lo que se va a llamar la preexistencia. Jesús existía antes de nacer, pero eso es fundamental. Al principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Es el prólogo de San Juan. Jesús existía antes de nacer, ¿verdad? Por eso estaba en la Trinidad, por eso pongo esta imagen aquí un poco extraña de la Trinidad, porque la Trinidad siempre ha existido. Por eso dirá el Génesis, y Dios dijo, hagamos, porque es la Santísima Trinidad. Cuando Dios se le manifiesta a Abraham en el capítulo 18, y Dios se le aparece a Abraham y se le aparece en forma de tres personas. Bueno, la Trinidad, Jesús siempre ha existido, pero ahora sí, antes de nacer de la Virgen María, a Jesús se le va a llamar en la Biblia Logos, que es palabra. Por eso el Evangelio de San Juan comienza así. Al principio existía la palabra y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios y por él fueron creadas todas las cosas. Jesús siempre ha existido. Pero después si seguimos leyendo, ese capítulo 1 va a decir, y el verbo y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí es cuando se le pone, ya cuando se circuncida y se le pone el nombre Jesús. Logos es antes de nacer. Jesús se le puede llamar la palabra, el verbo, el logos. Cuando nace, ya se encarna en María Santísima por obra del Espíritu Santo y se le llama Jesús, Yeshua, Dios salva. Jesús de Nazaret es la parte histórica, su humanidad. Pero el Apocalipsis, para ir ayudándoles un poco, no nos va a hablar ni de la preexistencia ni de la existencia humana, nos va a hablar de la glorificación de Jesús. Y, ahora le vamos a llamar Cristo. Por ahí entonces le dice Jesucristo. Entonces, como un resumen de lo que enseña la iglesia sobre la figura de Cristo, Cristología, Jesús existió desde siempre con el Padre, se encarnó, tiene el nombre de Jesús, y una vez resucitado y glorificado se le conoce como Cristo. Si alguno tiene alguna dudita, verifique con la carta a los Filipenses, capítulo 2 del 6 al 11. Ahí lo pueden buscar con calma para que una vez que terminemos digan, ¿qué fue ese enredo que dijo Marcos? San Pablo escribe este himno cuando dice, que sigamos el ejemplo de Jesús, dice, el cual siendo Dios, preexistencia, no retuvo el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, existencia humana, ¿verdad? Y pasándose por esclavo y asumiendo la muerte y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Vean que Pablo tiene los tres momentos que San Juan. La palabra eterna con Dios, la Santísima Trinidad, se encarna en María Santísima, Jesús de Nazaret, y resucita Cristo. Esto es como un resumen de cristología muy rápido, que está también en el himno de Filipenses que leímos el, eh, el Viernes Santo, por cierto. Eso se leyó ahí. Entonces, ya para ir cerrando, esta es la introducción a esta imagen un poco extraña. Busqué esta imagen como para ayudarles a entender esta parte del Apocalipsis, porque cuando Jesús se presenta, no se presenta como normalmente lo vemos en las películas, sino que se presenta primero con los cabellos blancos, tipo un anciano, pero no por anciano, sino por sabiduría. Y las vestiduras que tiene es de sacerdote, porque es el que preside esta gran liturgia. Y va a tener, y con eso vamos a ir concluyendo, va a estar en medio de 7 grandes candelabros, 7 luces que van a ser las iglesias. ¿Por qué? Porque Jesús ya se va a presentar ahí como el viviente. Por eso se lee en Pascua. Recuerden los que hicimos los laudes de descenso a los infiernos. Jesús va al lugar de los muertos. Es una forma de decir resucita y resucita victorioso. Inaugura una nueva etapa. Y entonces el que ha vencido la muerte, que ha pasado por el sufrimiento, puede consolar a la iglesia y decir el sufrimiento no tiene, no es para siempre. Y vamos a tener en los capítulos que siguen, por eso vamos a terminar con estas imágenes, se va a hablar en el Apocalipsis de 7 iglesias con ángeles. Vean, la palabra ángel, y busqué, no es, alguno podrá pensar que es Jesús, pero no, es que traté de buscar una imagen de un ángel que no tenga alas, porque nosotros en Occidente y por toda la cultura de las fábulas y de todo, y las pinturas, porque pertenecemos a una cultura audiovisual, uno dice ángel y uno piensa en alas, ¿verdad? Eh, Esos son antropomorfismos, es darle formas humanas. Eh, eh, el ángel, esto es un ángel que se le aparece a los pastores en Navidad. Eh, y busqué un ángel sin alas. Claro, cuando puse ángel sin alas me salió un poema. Yo no sabía que alguien hizo un poema que se llama Ángel sin alas y me salió otras cosas, pero yo quiero, y los que vivimos aquí en la parroquia San Rafael de Calle Blancos, que tenemos a un ángel, a un arcángel, ¿verdad? Como es San Rafael, como protector, en el Apocalipsis, cada iglesia tiene un ángel, pero no voy a caer en el juego de la angelología un poco extraña. Yo sé que hay personas que les gusta mucho esto de averiguar el nombre de los ángeles, que esto, que lo otro. Eso, por ejemplo, no es como muy recomendado, no es recomendado en la iglesia porque a veces se le dan unos atributos a los ángeles casi como semidioses. En el cristianismo, los ángeles son mensajeros de Dios. Dirá la carta a los hebreos, muchas personas han recibido ángeles y no se han dado cuenta, porque los ángeles, la palabra ángel, la palabra él, es Dios, viene de Elohim, es una forma de llamar a Dios, y ángel, mensajero. También vean que ahí se forma la palabra evangelio, si le ponemos EV al principio, ¿verdad? Buena noticia de Dios. Los ángeles son en el Apocalipsis enviados de Dios para comunicar la noticia, igual que le pasa a María, que le envía un ángel con un gran mensaje. Por eso no vamos a caer en esto de cuando veamos la batalla entre Miguel y la bestia, vamos a ver quién es Miguel, pero eso lo dejaremos para otra semana, porque yo hoy quiero concluir con esto de las 7 iglesias, porque alguno va a decir,
como que el Apocalipsis, si ustedes ya van a ir terminando, porque ahí dice, escribe, envíaselo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea, que están aquí en este mapa, ¿verdad? Algunos dicen, ¿y por qué solo a esas iglesias? Recuerden que el número 7, por lo que vimos hace varios programas, no es un número matemático, es un número simbólico. Cuando se dice a las 7 iglesias, vamos a entender que esa es la iglesia que está en todo el mundo. Y de ahí viene la palabra católicos. Por eso nosotros somos la iglesia cristiana, que está extendida por toda la tierra, que es universal, católicos. Y por eso nosotros debemos tener conciencia de que somos cristianos católicos, ¿verdad? En ese sentido. Y a cada iglesia se le va a enviar una carta con, con con un mensaje determinado, pero ese sí, un mensaje de la vida cotidiana. ¿Y qué mensaje le va a enviar a cada una de las iglesias? Bueno, eso lo vamos a dejar Dios primero para el próximo programa, porque lo que vamos a hacer paulatinamente es, vamos a ver los tres grandes eh, partes del Apocalipsis, como hoy es la introducción con las iglesias. Luego vamos a ver la iglesia perseguida, que es del capítulo 4 al capítulo 20, lo vamos a ver en un todo. Y finalmente vamos a ver la iglesia triunfante, que es la liturgia de las bodas del Cordero. Pero eso va a ser la parte final para que en este tiempo de Pascua terminar el Apocalipsis, como lo plantea la iglesia, en lo que es el oficio, ¿verdad? Y ustedes, si hacen el oficio o si quieren conocer, leer el Apocalipsis sin tanto temor, por lo menos este programa les dé algunas pistas de qué quiso decir el autor del Apocalipsis cuando escribió estas cosas, para que no lo vean, no se queden en las hojas del tamal, en la envoltura, sino que se coman la carnita, el relleno, ¿verdad? Lo que está adentro. Hay que quitarle las hojas de tamal para comerse el tamal. Puede hacer que una persona que no conozca la cultura costarricense piense que las hojas se comen, y de hecho ha pasado y algunos tendrán experiencias. No, la hoja es un envoltorio. El Apocalipsis tiene lenguaje humano, tiene formas humanas de escribirse, pero hay que quitarlas, y después de quitarlas, lo que hacemos es ya comernos el contenido, porque si nos comemos la hoja nos va a dar una indigestión. ¿Y qué va a pasar? Que mucha gente dice, ay, mejor no leo el Apocalipsis porque qué libro más feo. Y resulta que es el libro de la Pascua. Y por eso en Entusiasmo estamos tratando de dar una formación para ayudar a entender que el Apocalipsis es un libro de esperanza, y en medio de no estamos viviendo una persecución como estaban viviendo los cristianos, pero estamos viviendo una pandemia. Estamos sufriendo, estamos viendo personas sufrir, estamos confinados en nuestras casas, han pasado muchas cosas. Bueno, el Apocalipsis para nosotros tiene una palabra, y es que esto no es el fin, y que la vida continúa, y que podemos incluso sonreír y seguir viviendo nuestra vida como cristianos en este mundo. Entonces, de esta manera, yo terminaría este ratito. No sé si tenemos espacio para una consulta, o si también nuestro coordinador o por hoy que está ahí, Willy, ahí, si tiene alguna observación o algo para hacer el cierre y dar los avisos parroquiales, porque hoy sí hay avisos parroquiales. Tenemos que hacer un cambio de horario para las últimas sesiones de esta segunda temporada de eh, eh, Entusiasmo. No sé, Willy, si alguien tiene alguna pregunta o algo. O- Willy tuvo que desconectarse, bueno, pero, pero bueno, no sé, yo no tengo el Facebook Live, no lo bueno. estoy viendo, pero entonces solo si hay alguien aquí que quiera preguntar. Bueno, si alguno quisiera hacer un comentario o una pregunta, lo puede hacer ahora. Y si no, lo que vamos a hacer es dar los avisos, porque las sugerencias que de hoy en 8 empecemos a las 7:30 por estos últimos programitas que vamos a tener de esta segunda temporada. Hacemos un receso y luego retornamos con una nueva temporada, con una nueva temática después. Entonces, no sé si de las personas que están, y si no, haríamos terminaríamos la sesión de hoy agradeciendo la atención. Y bueno, veo que a Juan Carlos pusieron de coproductor, eso, Juan Carlos, ¿verdad?
lo ascendieron. Estorbante. Bueno, entonces, de mi parte, agradecerles la paciencia y de hoy en 8, lo que haríamos es empezar a las 7:30, igual terminaríamos 8:15, para que no se alargue mucho, y vamos a ir ya en la recta final del libro del Apocalipsis en tiempo de la Pascua. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por la espera, porque hoy tuvimos que empezar un poquito después, pero ahí quedamos atentos para seguir en esta aventura de conocer el Apocalipsis como un libro de esperanza y no un libro de miedo. Entonces, buenas noches, y los que puedan encender la cámara para despedirnos, ahí nos despedimos. Ahí donde está, casi Gracias, nada. Marquitos, por todas sus Cristina, enseñanzas. Muchas gracias, Marcos. Saludos, amigos. Igual, y seguimos orando. Muchas y vamos a orar por gracias. todos. Amén, así es. Bueno, chao. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao, Juanca. Gracias. Y aunque suena, digamos, tal vez feo, yo dialogo por compromiso. Realmente es un nivel muy bueno cuando nosotros logramos cumplir con ese compromiso que tenemos